Vamos a compartir acá pantalla para poder mirar. Y, a ver, ¿alguien alguna vez vio una historia clínica? ¿Sabe en qué consiste más o menos? ¿Alguna vez a alguien le hicieron una historia clínica? Tal vez no en el odontólogo, en el médico. ¿Alguien se hizo alguna vez una historia clínica? ¿Nadie se hizo una historia clínica? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿y qué es lo primero que se hace en la historia clínica? A ver, ¿qué fue lo primero que uno hizo? ¿Qué te hizo el Te, pre- médico? te pregunta los datos Perfecto. Entonces, y comenzó con un interrogatorio, con unas preguntas, ¿no? Muy bien. Así van a comenzar todas las historias clínicas, ¿eh? Fíjense, cuando nosotros decimos qué es la historia clínica, es un documento médico legal ordenado, secuencial y permanente de todos los fenómenos clínicos del paciente, ¿eh? Fíjense cómo acá decía la compañera que comenzaron con unas preguntas, ¿eh? Son preguntas que se le hace al paciente en cuanto a su salud y a sus datos. Se consignan todos los datos del paciente obtenidos durante el interrogatorio y posteriormente la exploración, así como también los relativos al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento del paciente, que es lo que nosotros queremos realizar finalmente. Entonces, dijimos que la historia clínica es un documento, ¿sí? Por un lado, un documento médico, dijimos, ¿sí? Porque ahí vamos a colocar o vamos a completar con todos los antecedentes médicos del paciente y también vamos a describir su estado actual, o sea, cómo se encuentra actualmente también el paciente, no solo su antecedente, ¿eh? Por eso es un documento médico, ahí está registrado todo lo que es la salud o la enfermedad de ese paciente. También es legal, dijimos, médico legal. ¿Por qué? Porque esto, al ser un documento, tiene un valor judicial, ¿sí? Cada vez que nosotros queremos justificar o que el paciente quiere cuestionar algo, nosotros ahí en ese documento tenemos toda la justificación de nuestro accionar como profesional con ese paciente. Por eso es tan importante escribir, documentar, describir de buena manera todo lo que tiene el paciente, todo lo que le vamos a hacer y lo que le hicimos. Es un documento probatorio de la responsabilidad médica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser presentada como prueba en un caso de mala praxis. Supongamos que a nosotros un paciente nos hace un juicio por mala praxis, porque, ¿qué quiere decir? Como que el paciente considera que nosotros no actuamos bien o no hicimos bien el tratamiento, nosotros tenemos como prueba la historia clínica de qué tenía ese paciente y por qué actuamos de esa manera. Supongamos un ejemplo, realizamos la extracción de una pieza dentaria, o sea, una exodoncia, sacamos un diente. El paciente puede cuestionar, supongamos, por qué le sacamos el diente, a pesar de que nosotros le tuvimos que haber explicado. Pero el paciente, por ejemplo, no entendió, no quiso, bueno, se hizo la extracción. Esa historia clínica para nosotros es un documento. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a tener la descripción de qué tenía el paciente, todos los síntomas, los signos, vamos a tener otros elementos complementarios, por ejemplo, una radiografía. Entonces, todo eso es un documento que va a probar por qué yo, profesional odontólogo, le realicé esa extracción o esa exodoncia a ese paciente. ¿Está? Entonces es una prueba, es un documento. Nosotros tenemos que guardar en un lugar que esté perfectamente conservado. ¿Qué finalidad tiene realizar una historia clínica?
Una de las finalidades es asistencial. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a recolectar toda la información acerca del estado de salud de ese paciente. Eso a nosotros nos va a permitir, ¿qué cosa? Poder realizar una correcta o una adecuada atención a la enfermedad que tiene el paciente, o sea, realizar primero un buen diagnóstico, un plan de tratamiento que nos va a guiar en la atención y un posterior seguimiento del paciente. ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Sí, profe. Bien. Esto, por favor, tienen que atender y tenemos que ir aprendiendo despacio, porque esta historia clínica ustedes la van a hacer en toda la carrera y la van a hacer en toda su vida profesional. Así que lo que puede variar de esta estructura que vamos a ver ahora, de estos pasos que vamos a ver ahora, es algo mínimo, porque cada institución o cada universidad o cada sanatorio o cada lugar de salud pública puede tener una cierta variación en los pasos, tal vez mínimamente cómo los denomina o cómo los ordena, pero por lo general este es el orden más o menos que se sigue y esta es la que ustedes van a usar hasta tanto la Facultad de Odontología siga con esta estructura. Así que estos pasos van a ser lo que ustedes van a estudiar siempre. ¿Qué otros objetivos tiene la historia clínica? También podemos hacer una historia clínica para usarla para docencia e investigación, o sea, estudiar o investigar determinadas enfermedades o patologías que después nos va a servir a nosotros para realizar alguna publicación científica en base a alguna casuística que estamos trabajando. También nos va a servir para realizar una evaluación de calidad de la atención médica o asistencial. Por ejemplo, si yo estoy encargada de un lugar en salud pública o en una institución pública, puedo evaluar la calidad de la atención médica o de la asistencia que se está brindando a los pacientes en ese lugar. Y también administrativa, porque yo voy a llevar un control de los servicios médicos que presto, qué se le hace a cada paciente. Eso siempre en la historia clínica, por lo general, se ordena y se guarda en base, teniendo en cuenta el DNI del paciente o el documento del paciente. Más ahora que estamos en la era digital, es más fácil por el número de documento localizar a la historia clínica en el caso que la tengamos digitalizada, que es lo que actualmente se utiliza también. La idea es que la historia clínica sea digital, entonces es más fácil localizar todo lo que uno quiere encontrar en ese paciente. También, como decíamos, es muy importante tener en cuenta que en el ejercicio de nuestra profesión hay algo, una cosa muy importante, que es la relación del médico con el paciente o del odontólogo con el paciente. O sea, la relación médico-profesional-paciente, ¿sí? Lo que nosotros ejercemos y tenemos en cuenta y cuidado con ese paciente se llama ética. Tenemos que saber cómo actuar, ¿sí?, con ese paciente. Entonces, esa ética también la tenemos que practicar en la historia clínica. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que preguntamos, la forma en que preguntamos, la forma en que tratamos al paciente, porque de esa manera nosotros nos vamos a ganar la confianza y el respeto también del paciente y digamos, la seguridad del paciente ante el tratamiento que nosotros le ofrecemos o le proponemos. Entonces, el profesional tiene que respetar los derechos del paciente y también tiene que cumplir con todos sus deberes. Esa es una de las premisas. También tiene que realizar una buena anamnesis, o sea, unas buenas preguntas, un buen interrogatorio, ser coherente con lo que pregunta, ser metódico, o sea, seguir un hilo conductor de la pregunta. Debe evitarse
alguna interpretación errónea que puede dar lugar a confusión y llevar posteriormente a una mala praxis, como les decía hoy, a algo que no entendió el paciente o que yo no le supe explicar, y eso después conlleva a situaciones más engorrosas. También la actitud del profesional debe ser la de siempre conservar la discreción. O sea, lo que el paciente le cuenta al profesional debe quedar en el profesional. O sea, debemos aplicar lo que se llama secreto profesional. Yo no puedo estar contando a todo el mundo lo que tiene ese paciente o lo que me contó ese paciente o lo que me relató para indagar cómo se inició su enfermedad, por ejemplo, ya sea de algo en general de su cuerpo o de algo particular de la boca o de la pieza dentaria. Nosotros debemos mantener como profesionales de la salud el secreto profesional. Eso todo forma parte de la ética que tenemos que aplicar como profesional y que tiene que ser llevada a la historia clínica también. Es importante también, como dijimos, respetar al paciente durante el diálogo que se está teniendo para indagar acerca de la enfermedad que tiene. Porque todo esto a nosotros nos va a servir para posteriormente llegar a un diagnóstico, o sea, saber qué tiene el paciente, qué enfermedad es la que le aqueja, y realizar su plan de tratamiento. Entonces, es muy importante dedicarle tiempo, dedicarle un espacio, un momento que sea tranquilo y que haya un clima de confianza para que de esa manera el paciente pueda relatarme qué es lo que le está sucediendo. Porque si nosotros no estamos en un clima cómodo para el paciente, adecuado, no le brindamos tiempo, obviamente que la comunicación entre el paciente y nosotros no va a ser la adecuada. Entonces nosotros no vamos a poder tener una amplia descripción de qué le está pasando a ese paciente. También requiere de una formación adecuada, o sea, nosotros tenemos que estar formados en esa especialidad o en esa disciplina que queremos indagar, porque tal vez nuestra asistente o nuestra secretaria pueda hacer la primer parte de las preguntas. Muchas veces ustedes se van, por ejemplo, a una clínica y la primer parte la rellena la secretaria o la administrativa, que son los datos generales, pero después tiene que haber una persona formada adecuadamente para que pueda entablar esa comunicación con el paciente. Y pueda comunicarle al paciente las dudas que tenga. Por ejemplo, en el caso de pacientes menores o pacientes que no sean, que tengan alguna dificultad en el desarrollo o en su capacidad intelectual, van a acudir siempre con el padre o con el tutor. Entonces siempre esas personas, esos terceros que están con el paciente, van a preguntar todas las dudas que tengan. Entonces nosotros tenemos que también tratar de explicarle para que puedan entender de una manera adecuada. Nosotros tenemos que estar con conocimiento de lo que sucede. Bien. Entonces, dijimos que la historia clínica tiene distintas partes, está compuesta por distintas partes y siguen una secuencia ordenada, ¿sí? Son pasos que van numerados y nosotros debemos seguir esa secuencia para realizarla. Dijimos que íbamos a comenzar entonces, toda historia clínica comienza con un interrogatorio, comienza con la anamnesis. Anamnesis significa un interrogatorio, unas preguntas, que en general, fíjense, que es lo que recuerda al paciente. De ahí viene la palabra anamnesis, del recuerdo. Fíjense, esta primer parte que les puse en azul es todo lo que nosotros le vamos a preguntar al paciente que recuerda, ¿sí? Datos de filiación, o sea, son los datos personales, motivo de la consulta,
antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales, antecedentes de la enfermedad actual. Fíjense cómo son todo cosas que el paciente debe recordar para contarme. Posteriormente a esta anamnesis, ¿sí? Va a venir ya el examen físico o el examen o la exploración, ¿sí? Es lo que yo voy a tratar ya de ver actualmente. Fíjense, todo esto que está en rosa es lo que yo ya veo del actual, de la enfermedad actual. Entonces, fíjense, el paso 6 es el estado actual, cómo está actualmente, o el diagnóstico presuntivo, exámenes complementarios, diagnóstico, registros fotográficos preoperatorios, o sea, fotos antes de realizar el tratamiento, derivaciones de ser necesarias, plan de tratamiento, tratamientos realizados, registros fotográficos postoperatorios, una vez que termino el tratamiento, y si quiero hacer alguna observación, también tengo un espacio en la historia clínica donde lo puedo realizar. Entonces, estos pasos son los que en este momento se sigue en la Facultad de Odontología y en general son pasos que también se siguen en otras instituciones. ¿Puede variar? Sí, puede variar, pero el contenido en sí de lo que significa el paso siempre es igual. Bueno, entonces, ustedes van a ver acá que siempre la historia clínica que van a comprar para todas las clínicas que vayan a realizar en la facultad hasta quinto año, tiene el DNI requerido por el paciente y el título y facultad de odontología, ¿sí? Eso, y el logo los logos de la facultad, de la universidad, que eso la hace que sea oficial a la historia clínica. Entonces, como decíamos sobre la anamnesis, que es la información recopilada en la historia clínica mediante un interrogatorio. Hacemos preguntas específicas, concretas, que van a ser formuladas al propio paciente o puede ser también a un familiar o a otras personas que están relacionadas con el paciente. Todo ya va a depender de la independencia que tenga ese paciente cuando venga a la consulta. Para obtener qué cosa? Todos los datos que sean de utilidad y la información que necesitemos para poder llegar al diagnóstico y al plan de tratamiento que le vamos a realizar a ese paciente. El primer paso dentro de toda esta anamnesis o interrogatorio se llama datos de filiación, habíamos dicho. ¿Qué preguntamos acá? Son todos los datos personales del paciente: apellido y nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, documento, estado civil, domicilio actual y domicilio anterior. Esta es un dato muy importante. Porque preguntamos el domicilio actual y el anterior? Porque a nosotros nos va a brindar información referida a algunas patologías o factores de riesgo, por ejemplo, que son propios de ciertos lugares. Entonces, si por ahí el paciente ahora vive en Corrientes, pero antes vivió en otro lugar, y a mí me llama la atención algo que tenga ese paciente en alguna pieza dentaria o en algún lugar, a mí me puede servir para decir, sí, vivió en tal lugar, en ese lugar hay tal cosa, es más riesgoso por tal otra. Entonces, a mí me sirve saber ese dato. Facilita también el diagnóstico, como les decía, de alguna enfermedad que por ahí es propia de ese lugar o endémica de ese lugar o afecta a ese lugar determinado. También vamos a preguntar la profesión para saber a qué se dedica. Sabemos que existen enfermedades de riesgo profesional, enfermedades que predisponen a profesiones que predisponen a ciertas enfermedades. Entonces es importante saber qué hace el paciente y a qué se dedica. El teléfono fijo y móvil y el email para tener el contacto más fácil con ese paciente. Entonces esa es la primera parte. Después tenemos como segundo paso el motivo de la consulta. El motivo de la consulta es
el momento de la comunicación, digamos, más directa que tiene el odontólogo, el profesional, con el paciente. Porque es el momento donde el paciente le va a contar, le va a relatar, le va a transmitir qué le está pasando, ¿eh? Le transmite su situación, le expresa el motivo, la causa por la que él solicita su atención o por qué vino a vernos como profesional a nosotros. Entonces, por parte del profesional debe haber una escucha activa. Nosotros tenemos que escuchar lo que relata el paciente, no interrumpir su relato, por ahí tampoco permitir que el que lo acompaña esté cada rato interrumpiendo. Entonces yo como profesional le puedo decir, un momentito, vamos a dejarle a él que relate, que cuente qué le pasa, cómo inició su dolor, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer que toda esa situación odontológica tenga un clima de serenidad, de tranquilidad y darle seguridad para que el paciente nos cuente y que nosotros podamos pensar, podamos analizar todo lo que nos cuenta y ir armando nuestro supuesto diagnóstico para ver qué tiene el paciente. Entonces, en este lugar del motivo de la consulta, debemos transcribir textualmente, o sea, literal, palabras que el paciente nos dice o nos relata. Por ejemplo, acá yo le puse algunos ejemplos: vine porque me duele la muela, vengo porque me sangran las encías, quiero evitar tener caries. Entonces, de esa manera yo voy a colocar tal cual me relata el paciente. Y fíjense entonces que esto significa que el paciente puede venir por distintos motivos. Puede venir por una urgencia, puede venir a restaurarse una pieza dentaria, puede ser por motivos estéticos, puede ser por un examen de rutina, por un control, o también porque lo derivaron. Entonces, todo eso pueden ser los motivos de consulta de acuerdo a lo que el paciente me relata. Fíjense que este es un momento muy importante porque a mí me va a decir mucho este momento. Entonces, fíjense, volviendo atrás, si el paciente, por ejemplo, me dice a mí, vengo porque me duele una muela o me duele este diente, ¿cuál sería el motivo de la consulta del paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué tipo será el motivo de la consulta que viene al consultorio? Vine porque me duele la muela, vine porque me duele este diente, no pude dormir anoche del dolor de muela. ¿Qué les parece a usted? Una urgencia sería. Una urgencia. Una urgencia, por ejemplo, ¿sí? Y si el paciente viene y me dice, por ejemplo, tengo esta manchita en este diente que no me gusta, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes cuál sería el motivo? Por estética. Viene por estética, ¿eh? O por ejemplo, no me gusta este espacio que tengo entre un diente y otro. ¿Qué les parece a ustedes? Motivo estético. Por estética, ¿se entiende? O si el paciente me dice a mí, doctor, lo vine a ver porque me mandó el doctor fulano a que haga una consulta con usted. ¿Cuál sería? Una derivación. Perfecto. Entonces, ¿se entiende cuáles son los motivos de consulta? Muy bien. Vamos ahora a saber también que generalmente, una vez que terminamos de hacer todas las preguntas al paciente, vamos a tener que firmar un consentimiento informado. Nosotros ya le preguntamos todo al paciente, hablamos con el paciente, sabemos por qué vino, cuál fue su motivo de consulta y vamos a comenzar a explorar otras cosas, ¿sí? Entonces, lo ideal es en este momento, luego de completar estos primeros datos, firmar un consentimiento informado. O sea, que el paciente está de acuerdo en continuar
con este interrogatorio, en continuar la exploración, en continuar todo lo que sigue con esta historia clínica. Hay en algunos profesionales o en algunas instituciones que tal vez se firme en otro momento el consentimiento informado. Eso ya es un acuerdo que se tiene en cada lugar. Nosotros lo vamos a firmar después de este interrogatorio que se le hace al paciente, ya vamos a firmar el acuerdo para continuar con otras preguntas y con otras exploraciones hacia el paciente. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades, de aceptar un procedimiento médico o intervención quirúrgica, luego de haber recibido y comprendido toda la información necesaria y adecuada. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros hablamos con el paciente, le preguntamos, sabemos el motivo de la consulta, nosotros ya estamos como preparados en condiciones de darle un primer pantallazo al paciente de qué le pasaría, como fue hoy lo que ustedes estaban diciendo. Sabemos que es una urgencia y que algo le vamos a tener que hacer en ese momento, entonces no nos va a quedar otra cosa de que tener que firmar un consentimiento informado, ¿sí? Y contarle al paciente más o menos qué le vamos a hacer, qué es lo que le va a venir posteriormente. Supongamos que le vamos a sacar una pieza dentaria, le tenemos que contar cómo es, qué va a seguir después, pero tenemos que tener el consentimiento del paciente. La Facultad de Odontología tiene, como toda institución, un modelo de consentimiento informado que es el que se utiliza en todas las clínicas de la facultad, que es este que ustedes van a tener después en su mano para poder leer, para poder interiorizarse qué es lo que pide y qué es lo que relata para que el paciente pueda firmar y colocar su DNI. Fíjense que al finalizar todo lo que relata el consentimiento, dice, presto mi consentimiento al tratamiento propuesto, que es todo lo que yo le relaté y le dije que le iba a hacer. Dice, firma del padre o tutor. ¿Por qué dice firma del paciente o tutor, perdón? ¿Por qué dice paciente o tutor? ¿Qué les parece a ustedes? Porque si es Porque menor, puede haber un paciente menor. Muy bien, un paciente que sea menor, un niño o alguien menor de edad, tiene que acudir a la consulta con el tutor, el responsable o encargado o el padre, que es el que va a firmar, ¿sí? Entonces, también los pacientes, dijimos hoy, con capacidades diferentes, o pacientes especiales, o pacientes disminuidos por ahí intelectualmente, que necesitan de un tutor o de alguien que interprete lo que lo que se le va a hacer. Nosotros tenemos que exigir que venga con ese tutor o encargado para la firma del consentimiento informado. Entonces, presto mi consentimiento al tratamiento propuesto. También se firma si no presto mi consentimiento al tratamiento propuesto, porque el paciente también puede estar en desacuerdo. Entonces, yo también necesito que el paciente firme, por ejemplo, si yo en algún momento le mediqué o el paciente está bajo mi responsabilidad porque es en alguna institución pública y no quiere realizarse el tratamiento, para mí también es un respaldo esta firma, que se sepa que el paciente que yo le dije o le expliqué cuál era el tratamiento y el paciente no quiso realizarse. Entonces, para mí también, como profesional, es un respaldo el saber que tengo la firma de que el paciente no quiso que se le haga lo que estaba correcto, ¿sí? Y también está la revocación del consentimiento, que es cuando el paciente, en pleno uso de sus facultades, decide libremente abandonar o no hacer el tratamiento que más arriba se le informó que se le iba a hacer. Entonces también el paciente dice, quiero revocar
lo previamente consensuado, no lo quiero seguir haciendo o no lo voy a hacer o no lo voy a iniciar, entonces también se firma para anular lo anterior. Siempre todo con aclaración, con la fecha. La fecha es muy importante porque se va a seguir, de ser necesario, la secuencia del caso. Entonces es muy importante la fecha. Bueno, fíjense como también el siguiente paso dijimos que era antecedentes heredofamiliares. Acá continuamos. ¿Qué registramos acá? Acá se registra toda la información médica acerca del paciente o de ese individuo que vamos a atender y su familia biológica. Porque ¿qué queremos saber o qué queremos identificar nosotros? ¿Qué riesgo puede tener ese paciente, por ejemplo, a desarrollar algo? Ustedes saben que hay trastornos, por ejemplo, genéticos, hay cosas que se heredan de la familia. Entonces, para nosotros es importante indagar acerca de esa información que nos puede ser muy útil a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿acerca de quiénes vamos a indagar? Preguntamos acerca de los padres, de los abuelos, de los hermanos, hijos, cónyuges, tíos, tanto vivos como fallecidos, porque por ahí hay personas, por ejemplo, que, no sé, supongamos un paciente que tiene diabetes, tal vez fue el abuelo, pero como el abuelo ya está fallecido, es como que no relata y a lo mejor el padre o la madre no es diabética, pero sí en él pudo influir y bueno, entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacer y preguntar, ¿sí? O sea, vivos, fallecidos, de qué causa falleció, entonces también tenemos nosotros digamos, un dato de qué murió esa persona que nos puede servir, familiares tanto cercanos como lejanos. Entonces, con todo esto, nosotros por ahí podemos predecir o nos puede ayudar a saber o a conocer el riesgo de salud que puede tener esa persona o sus hijos, o si por ejemplo es una embarazada, también saber a dónde hacer hincapié, porque puede ser que tenga algo en su familia, y entonces nosotros podemos hacer hincapié en esa parte preventiva o en esa parte diagnóstica o en esa parte de la enfermedad que queremos tratar. El siguiente paso seguimos con antecedentes, pero ya personales. Entonces, los antecedentes personales nos permiten a nosotros obtener información para conocer el estado de salud general del paciente. Entonces nosotros le vamos a hacer preguntas acerca, por ejemplo, de antecedentes fisiológicos. ¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Cómo es el apetito? ¿Usted come mucho? ¿Suele tener hambre? ¿No tiene hambre? ¿Tiene que ver la comida para comer, por ejemplo? ¿Cómo es su digestión? ¿Tiene mucha sed? ¿Cómo es su sueño? ¿Tiene poco sueño? ¿Duerme mucho? ¿Duerme poco? O sea, hacer varias veces la pregunta o de diferentes maneras para que el paciente entienda qué le queremos preguntar nosotros. Por ejemplo, si le decimos, ¿cómo es el apetito? El paciente me mira, entonces quiere decir que no entendió. Entonces, ¿cómo le preguntamos? ¿Come mucho? ¿Tiene hambre? ¿Come poco? Entonces, tratamos de hacerle de otra manera la pregunta para obtener la respuesta que sea útil para nosotros o la información que sea de utilidad. Otra cosa que no debemos hacer es inducir a la respuesta, o sea, no buscar que el paciente nos responda lo que nosotros queremos, como decir, por ejemplo, ¿tiene buena digestión, no es cierto? No. O sea, ¿cómo es la digestión? ¿Cómo es cuando usted come? Entonces, no inducir a la respuesta, ¿sí? Dejar que el paciente responda lo que tiene en su memoria acerca de su salud general. También vamos a indagar sobre antecedentes patológicos, por ejemplo, algunas enfermedades infectocontagiosas como el HIV, la sífilis, la hepatitis, hipertensión arterial, que también es algo que en la familia se da mucho, entonces es importante indagar
tiene o tuvo arritmia, si usa marcapasos, si tuvo infarto, si usa o usó anticoagulantes, si sufrió alguna cirugía cardiovascular, si tiene insuficiencia renal crónica o cómo funcionan sus riñones, si tiene diabetes, si tiene alteraciones digestivas, hepáticas, neurológicas, problemas respiratorios, si es alérgico a algún medicamento, a cuál medicamento, si lo sabe, nos va a servir saber. Si tiene algún tratamiento o está realizando algún tratamiento con anticoagulantes, si alguna vez le hicieron una cirugía, un tratamiento quirúrgico, si alguna vez le hicieron alguna exodoncia o extracción, también nos interesa a nosotros saber. Cómo son sus inmunizaciones, o sea, si se vacuna contra ciertas enfermedades como la hepatitis, recibió vacunas del tétano, general si tiene el calendario de vacunas completo. Más que nada, por ejemplo, si es un niño, saber si le están realizando de manera adecuada el calendario de vacunas. También le preguntamos sobre hábitos tóxicos que nos van a servir a nosotros como factores predisponentes. Por ejemplo, si fuma, tanto tabaco como cigarrillos, si consume alcohol, si consume drogas. Todo eso son preguntas como factores predisponentes para saber después nosotros ante nuestro tratamiento. Entonces, con todas estas preguntas de los antecedentes, a nosotros nos va a servir ¿para qué? Para poder evaluar si vamos a tener que proceder de manera especial con ese paciente. Por ejemplo, si el paciente a nosotros nos dice que es hipertenso o que tiene diabetes, ¿sí? Nosotros vamos a tener que actuar de manera especial con ese paciente, porque sabemos que después ustedes ya van a saber qué precauciones tienen que tomar, pero tenemos que indagar y saber que no es un paciente común, que algo vamos a tener que hacer, depende del tratamiento que le vamos a realizar, ¿sí? También vamos a averiguar y saber en este momento si hay alguna contraindicación que modifique el tratamiento. A lo mejor es un paciente que se está tratando con anticoagulantes o un paciente que es alérgico. Entonces, si nosotros le vamos a realizar, por ejemplo, una extracción, vamos a tener que saber el momento, consultar con su médico de cabecera, en qué momento está de su anticoagulante o cómo nos indica él que trabajemos con esa situación, pero siempre es importante indagar. Y ahí está justamente el paso de abajo, si es necesario realizar una interconsulta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que preguntar perfectamente todas estas cosas y en el caso de que sea algo de origen general que, digamos, pueda afectar nuestro tratamiento, vamos a hacer una interconsulta con el médico de cabecera y el médico de cabecera nos va a dar a nosotros una autorización por escrito que la vamos a adjuntar a la historia clínica, donde nos autorice a realizar tal o cual tratamiento en el paciente o medicar con tal manera o utilizar tal anestesia o no utilizar tal anestesia que tiene un vasoconstrictor o que no tiene. Todo eso nosotros le vamos a preguntar al médico de cabecera si el paciente tiene, en el caso de que el paciente tenga algún problema general o alguna enfermedad general o alguna enfermedad crónica. Eso es muy importante. Esa autorización o interconsulta que se hace con el profesional no es llamar por teléfono y que el profesional me diga, sí, sí, hacele, porque después sucede algo con respecto a esa situación general y la responsabilidad es nuestra, que no tenemos la autorización, y el paciente, el profesional puede decir, no, yo no te autoricé. Entonces nosotros tenemos que tener por escrito una autorización donde el paciente está en condiciones de que se le realice tal o cual tratamiento y que se encuentra en tratamiento, por ejemplo, de la diabetes
de la insuficiencia renal que tiene, de la hipertensión. ¿Está claro esta situación? Esto es muy importante. Sí, profe. Bien, seguimos. En cuanto a los antecedentes de la enfermedad actual, que es el siguiente paso. Antecedentes de la enfermedad actual. Entonces, acá se debe redactar de manera concreta y precisa y en orden cronológico, o sea, en el orden en que fueron sucediendo los acontecimientos, todo lo que me relata el paciente, comenzando por las primeras manifestaciones de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en esas preguntas que le hago sobre la enfermedad actual, por ejemplo, que el paciente viene por la consulta, me duele esta muela, como dijo hoy, o me duele este diente, yo tengo que preguntarle e ir redactando o anotando en este lugar la situación como comenzó. O sea, que el paciente me diga, por ejemplo, fíjense acá como dicen, preguntar el síntoma inicial. Entonces yo le pregunto, ¿cómo comenzó su dolor? ¿Sí? Entonces el paciente me puede responder, por ejemplo, ¿qué me puede responder el paciente? A ver quién me dice. Si yo le pregunto, ¿cómo comenzó su dolor de muela? ¿Qué me puede contestar el paciente? ¿O qué pueden responder ustedes? Si yo le pregunto, ¿cómo te empezó a doler ese diente? Por ejemplo, ¿cómo puede comenzar? Tomé un vaso de agua fría. Perfecto, muy bien. Doctor, cuando tomé un vaso de agua fría, me comenzó el dolor. Entonces, así comienza el dolor. Ese es el síntoma inicialmente que comenzó a llamar la atención al paciente, ¿sí? Después, por ejemplo, también puede haber otro síntoma que puede ser principal, por ejemplo, que diga al paciente, se me hinchó la cara. Entonces, lo que más le llamó la atención al paciente principalmente fue que se le hinchó la cara. Entonces, si bien no comenzó no fue el inicio de su síntoma, pero fue el principal, lo que más detonó todo para que el paciente realice un tratamiento. Y después pueden haber síntomas acompañantes o complementarios, como por ejemplo, siento al morder, se me hinchó la papila del diente que me está molestando. Son síntomas que el paciente me puede ir agregando a esa enfermedad actual que yo le estoy preguntando. Pero yo soy la que tengo que redactar de manera ordenada e indagar para que el paciente me cuente y poder realizar la cronología del suceso o de esa enfermedad. Eso es muy importante. Bueno, entonces con esto finalizamos lo que es la anamnesis o el interrogatorio que le hacemos al paciente. ¿Se acuerdan que después de esto dijimos venía todo lo que estaba en color rosa, que ya era todo lo que es un examen físico o examen clínico, también le llamamos nosotros? Ya son maniobras, es el conjunto de maniobras que realiza el profesional o el odontólogo o el médico para obtener información sobre el estado de salud actual del paciente. Ya queremos saber ahora qué tiene, qué le pasa en este momento, cómo está en este momento. Entonces, esto lo vamos a realizar después de la correcta anamnesis y para obtener más información que la que tenemos. Vamos a indagar sobre los signos, los síntomas que me refiere el paciente para poder arribar a un correcto diagnóstico. Entonces, seguimos con los pasos de la historia clínica. El número 6 va a ser el estado actual. ¿Cómo está ese paciente actualmente? Entonces, para saber cómo está, lo vamos a tener que observar. Al paciente se lo debe observar desde que ingresa al consultorio o desde que ingresa a la clínica, ¿sí? Ahí, fíjense cómo acá está ingresando el paciente y la odontóloga lo está mirando, lo está observando, a ver qué impresión general
tenemos de ese paciente? ¿Cómo se mueve? O sea, ¿cómo es su motricidad? Si entró caminando normalmente, si está alterada la motricidad del paciente, si viene por sus propios medios o necesita la ayuda de alguien para poder pasar. Ahí ya nosotros nos vamos a dar cuenta que es un paciente que no tiene todas sus condiciones motoras, por ejemplo, normales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adecuarle el lugar, vamos a correrle la platina, vamos a bajar el apoyabrazo para que el paciente, por ejemplo, si tiene un bastón, si tiene una silla de ruedas, si no camina bien, ayudarlo de la mano, acompañarlo. Entonces, todo eso es parte de nuestra observación para poder ver esa situación odontológica que se nos está presentando. También en otros casos, por ejemplo, el estado de conciencia, si está ubicado en tiempo y espacio, porque también nos puede llegar, por ejemplo, alguien con un traumatismo, con una pieza dentaria traumatizada, producto de un golpe, que nosotros tenemos que ver también la situación general del paciente y ver cuál es lo más grave que puede ocurrir en esa situación, o sea, darnos cuenta. También se va a evaluar los signos vitales, por ejemplo, el pulso, la presión. Muchas veces es importantísimo tomar la presión del paciente antes de seguir con la consulta, antes de la anestesia, de realizar la anestesia, para saber en qué condiciones está ese paciente con su presión. Acuérdense que muchas veces el entrar a un consultorio, el entrar a la consulta, genera el aumento de presión por el estrés, por los nervios, por la ansiedad. Entonces es importante saber cómo se encuentra ese paciente. También la frecuencia respiratoria, ver el peso, la altura, por si tenemos que medicar. Entonces todos esos datos son importantes, que es lo que vemos actualmente en el paciente. También se va a realizar el examen extraoral, o sea, todo lo que yo veo por fuera de la cavidad bucal, extraoral o extrabucal, y el examen intraoral o intrabucal, todo lo que voy a ver por dentro de la cavidad bucal. En el examen intraoral o intrabucal voy a hacer el examen tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros, ¿sí? Todo siguiendo el orden. En el examen extraoral, yo voy a observar primero la cara del paciente con la boca cerrada, tanto de frente como de perfil, y voy a ir describiendo lo que veo. Si veo manchas, si veo cambios de coloración, si veo lesiones, describirlas, cómo las veo. Eso ustedes van a encontrar que hay como puntos en blanco, porque de acuerdo a la clínica que estén cursando o a lo que estén estudiando, ustedes se van a detener más en esa descripción. Por ejemplo, si ustedes están en estomatología, van a centrarse más en la descripción de todo lo que sean cambios, manchas, lesiones, porque es lo que se estudia con más profundidad en clínica estomatológica, tanto lesiones extraorales como intraorales. Entonces, tal vez en esa clínica a ustedes los evalúen más en profundidad esa descripción que hacen de este tipo de examen. Por ejemplo, si están en clínica rehabilitadora o en clínica preventiva, se le va a dar más hincapié a todo lo que sean las lesiones de las piezas dentarias, porque es lo que nosotros tratamos, tanto estéticamente como de la reposición de piezas dentarias, por ejemplo. Una vez que hacemos esto, toda la observación de frente y de perfil, vamos a hacerle separar los labios, vamos a ver también la descripción de los labios, de las comisuras, cómo está la piel. Entonces, todo eso es importante realizar en la descripción. Luego, hacemos que el paciente abra la boca, como ya separando los labios, y vamos a ir al examen intrabucal o intraoral. Primero de los tejidos blandos y siempre hacerlo en un orden secuencial. O sea, primero dijimos hacemos que separe los labios, vamos a evaluar el labio superior, cómo están las mucosas,
cómo está el frenillo de inserción, vamos a ir al labio inferior. Después en el material de estudio ustedes tienen, o en cualquier libro de semiología, van a encontrar todo el detalle de la descripción y van a encontrar esta secuencia también si la quieren volver a leer. ¿Por dónde seguimos? Vamos a ver la mucosa bucal o mucosa yugal también, que la llamamos nosotros, que es lo que habitualmente conocemos como mejilla, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Acá fíjense que toda esta exploración se realiza con guantes, ¿sí? Después ustedes ya van a estudiar cuáles son nuestras normas de bioseguridad, cómo se sigue ese circuito de bioseguridad y que siempre que ya tengamos que evaluar algo en situación de explorar al paciente, nosotros ya lo vamos a hacer con guantes. Fíjense acá cómo ya nos ayudamos con un espejo dental para rebatir la mucosa y poder evaluar y mirar el fondo del surco, cómo se encuentran los pliegues. Entonces siempre ayudados de buena luz, con guantes y de un espejo bucal para poder ver, iluminar, separar. Por favor, apaguen los micrófonos, gracias. Continuamos con la observación o la exploración del paladar duro, ¿sí? Haciendo abrir ya la boca al paciente. Vemos el paladar duro, la bóveda palatina. Luego seguimos por el velo del paladar, el istmo de las fauces, las amígdalas, la úvula, todo vamos a ver en qué condiciones describimos. Si no vemos nada, se puede poner sin particularidades, o características normales, que por eso hay que estudiar cuáles son las características normales. También vamos a pasar después, siguiendo la secuencia, a la evaluación o a la exploración de la lengua. Hacemos sacar la lengua al paciente, siempre vamos a estar ayudados por unas gasitas. Ustedes saben que la lengua es algo que es resbaloso, también va a estar mojado, o sea, se desliza, tiene mucha movilidad. Entonces con 2 gasitas nosotros podemos sostener la lengua y ver bien la parte dorsal, ver el estado de las papilas, si están inflamadas las papilas, si hay depapilación, o sea, si no están presentes las papilas, vamos a ver una lengua lisa, por ejemplo. Todo eso podemos ir anotando. También rebatiendo la lengua hacia un lado o hacia el otro, fíjense cómo con la gasita yo llevo hacia una comisura y hacia la otra la lengua. ¿Para qué? Para evaluar cómo están los bordes de la lengua. Muchas veces la lengua en los bordes pueden tener indentaciones porque el paciente por ahí se muerde o tiene o marca la lengua en un apoyo al apoyar hacia los dientes. Entonces todo eso podemos ir anotando qué particularidades observamos en esa lengua. Y también hacemos que el paciente toque con el paladar o la cara palatina de los incisivos con la lengua para poder observar la cara ventral de la lengua, el frenillo lingual y el piso de la boca. Todo eso vamos a observar pidiéndole al paciente que toque con la lengua el paladar o la cara palatina de sus piezas dentarias. Todo vamos describiendo y vamos anotando en la historia clínica, y si todo está normal, vamos colocando sin particularidades o aparentemente normal. Son las frases que se pueden colocar. Posteriormente pasamos al examen de los tejidos duros. Acá, ¿qué vamos a analizar o explorar? Las piezas dentarias, que son los tejidos duros que encontramos dentro de la cavidad bucal, en la arcada superior y en la arcada inferior. Primero observamos con las arcadas cerradas o en oclusión, ¿sí? Para ver cómo están esas piezas dentarias en el arco. Vemos la forma que tiene esa arcada dentaria en oclusión. Acá, por ejemplo, podemos ver que este paciente tiene todas las piezas dentarias presentes. Posteriormente, le hacemos abrir la boca al paciente. Vemos la cantidad también de piezas dentarias,
También observamos si el paciente es portador de alguna prótesis removible. Le vamos a pedir al paciente que se retire la prótesis para poder evaluar bien las piezas dentarias que están presentes en la boca. Muchas veces, por ejemplo, esa prótesis removible tiene algún apoyo en la pieza dentaria, tiene algún gancho que sostiene a la prótesis rodeando al cuello del diente. Entonces para nosotros es importante que se retire para evaluar completamente a toda esa arcada dentaria y a cada una de las piezas dentarias. Entonces, ¿qué vamos a observar? Después ustedes ya van a seguir observando, pero esto es un primer pantallazo. Vamos a observar si esas piezas dentarias tienen algún desgaste, tienen algún cambio de coloración, si tienen caries, si tienen manchas, si esas manchas son blancas, si son amarillentas, si son oscuras, amarronadas, si son duras, si son blandas. Entonces vamos a ir evaluando esa situación de cada pieza dentaria. También vamos a observar, tomando a las piezas dentarias entre dos dedos, generalmente es el pulgar y el índice, hacia las superiores o hacia las inferiores, moviendo suavemente entre los dedos para corroborar o ver la presencia de movilidad dentaria cuando nosotros tenemos alguna sospecha de que puede haber por alguna característica del tejido dentario a lo mejor retraído, o si el paciente nos relata que en algún momento sufrió un traumatismo o algún golpe. Entonces podemos evaluar si esa pieza dentaria está implantada normalmente en ese arco dentario. Entonces, fíjense que todo este examen de tejidos duros que yo estoy haciendo, en un momento ustedes lo van a ir volcando, posteriormente a este teórico, ya van a dar lo que es odontograma índices. Ustedes van a ver que de esa observación de las piezas dentarias que estamos realizando, va a surgir el odontograma. O sea, nosotros vamos a ir observando lo que tiene la pieza dentaria y anotando en este diagrama, en este gráfico dentario, que es donde nosotros registramos el estado en que se encuentran las piezas dentarias, ¿sí? Y lo vamos a ir graficando como se observa en la boca del paciente al momento de la consulta. O sea, como lo que yo veo en el paciente, si es una caries, por ejemplo, que es algo patológico, ahora ya les van a explicar, vamos a anotar, como dice acá en la referencia, en color rojo, todo lo que es patológico, y en color azul, todo lo que es fisiológico, ¿sí? Eso lo van a ver en el siguiente teórico. También vamos a hacer índices que van en la historia clínica. Posteriormente, acá no van a ver en la historia clínica que le van a vender en la facultad estos pasos de personalización del paciente y plan preventivo básico, porque cada unidad curricular o cada especialidad va a anexar otros datos que son de importancia para esa disciplina. Por ejemplo, en ortodoncia o en odontopediatría le anexarán en prótesis, anexarán lo que es el estudio de la oclusión o el estudio de los modelos. Nosotros después en la clínica van a hacer la personalización del paciente, el plan preventivo, el año que viene cuando tengan clínica preventiva, en tercer año. Entonces, todo eso son anexos a los pasos que van a ver en la historia clínica, pero sí sepan que lo tienen que hacer en estos momentos de evaluar la situación actual del paciente. También vamos a registrar los hidratos de carbono, porque nosotros desde el punto de vista de la prevención nos va a interesar qué come el paciente, cuántos momentos de hidratos de carbono o de dulces tiene en su día, con qué frecuencia, cuál es la consistencia del hidrato de carbono, en qué oportunidad come, si recibió algún asesoramiento de dieta. Nosotros después anexamos en la clínica un cuestionario que son preguntas que nos van guiando hacia este registro de los hidratos de carbono. También a nosotros en preventiva nos interesa indagar sobre la higiene oral. Tal vez en otras disciplinas
no sea tan prioritario indagar sobre esto, a nosotros sí, sobre qué frecuencia tiene el cepillado, cuántas veces al día lo realiza, si utiliza alguna técnica de cepillado en particular, si lo hace con pasta dental, si esta pasta dental tiene flúor. Entonces, las preguntas que yo le puedo hacer al paciente es, ¿se cepilla los dientes? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué tipo de cepillo dental utiliza? ¿Se cepilla con alguna técnica? ¿Recibió alguna otra forma de flúor? ¿Cuál? ¿Utiliza otros elementos para la higiene oral, como palillos, hilo dental, cepillo interdental? Esas son preguntas que yo le puedo ir realizando para guiar al paciente hacia su respuesta de la higiene oral. También para conocer otros hábitos de higiene oral, se le puede hacer otro tipo de preguntas más profundas, como ¿se cepilla antes del desayuno? ¿Se cepilla después del desayuno? ¿Después del almuerzo? ¿Recibió mensajes de educación para la salud? Son todo preguntas que a mí me van a ir guiando a describir cómo es la higiene oral del paciente. Después, una vez que yo hice todo mi interrogatorio, o sea, mi anamnesis, y hice esta exploración clínica del paciente, o sea, fui viendo qué tenía ese paciente en la consulta, puedo arribar o puedo llegar a un diagnóstico presuntivo, ¿sí? ¿Por qué le llamo diagnóstico presuntivo? Porque es un diagnóstico preliminar, un diagnóstico inicial, ¿sí? Que emite el odontólogo o el profesional cuando no tiene todavía la evidencia o la certeza de un diagnóstico definitivo o preciso. ¿Por qué? Porque a él le está faltando algo para poder confirmar lo que está pensando o para poder confirmar su diagnóstico. ¿Qué nos puede faltar, por ejemplo, para confirmar un diagnóstico? Cuando ustedes se van al odontólogo, se van al médico y le dicen, mira, a mí por todo lo que usted me cuenta y lo que veo, para mí es, supongamos, tal cosa, pero vamos a hacer tal otra para poder confirmar. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser, por ejemplo, lo que nos pueda estar faltando? Una radiografía, profe. Por ejemplo, una radiografía, muy bien. Puede ser en otras circunstancias, un laboratorio, un análisis, ¿sí? Entonces, lo que le está faltando al profesional es lo que tenemos en el siguiente paso, que son exámenes complementarios, ¿sí? No es que todavía el profesional no sepa qué tiene el paciente, sino que quiere confirmar, ¿sí? Lo que está pensando y lo que analizó de todo lo que interrogó y examinó. Entonces, los exámenes complementarios son exámenes auxiliares, ¿sí? Que le van a proporcionar al profesional datos sobre la condición del paciente que éste no pudo observar clínicamente. Fíjense cómo en esta radiografía panorámica yo no pude observar a veces, o no puedo observar que el paciente tiene en todas estas piezas dentarias tratamientos de conducto o endodoncia. Entonces, si yo quiero ver algo general, le puedo pedir esta radiografía panorámica y ya veo que tienen todas sus piezas dentarias. También puedo pedir una radiografía periapical para observar que tiene restauraciones, que tiene caries, cómo está el periodonto, cómo está el hueso, cómo está la altura de ese hueso, ¿sí? Entonces, todo eso yo puedo concretar, por ejemplo, con una radiografía. Entonces, en general, con estudios o exámenes imagenológicos, de laboratorio, inmunológicos también, y todo lo que yo le pido o le solicito al paciente, igual que hoy, como dijimos, con esa autorización para ser atendido y el consentimiento informado, todo tiene que ir adjunto a la historia clínica. Todo debemos adjuntar a la historia clínica. Estas radiografías y todo lo que dijimos anteriormente. Entonces, estamos en este punto que acá, fíjense, como les dice, adjuntar. Posteriormente, entonces, vamos a estar en condiciones de
rellenar el paso 9, que es el diagnóstico. El diagnóstico, entonces, es emitir un juicio clínico. Yo ya voy a estar en condiciones de decir en qué estado está este paciente, qué tiene este paciente. O sea, dar nombre a esa entidad que lo aqueja al paciente, a esa enfermedad. Voy a identificar cuál es la enfermedad que tiene, o voy a identificar que el paciente está sano, ¿sí? Porque a mí también un diagnóstico puede ser que el paciente esté en salud. Yo, por ejemplo, tengo la duda, hago la radiografía y digo, no está afectando tal tejido, no llegó a tal lugar. Entonces también yo puedo diagnosticar el estado de salud del paciente o el estado de salud de esa pieza dentaria. ¿Está? No siempre voy a diagnosticar una enfermedad. Entonces yo puedo decir, esto es una caries, esta caries está presente en gingival, en la parte cervical, está cerca de la encía. Yo voy a emitir mi diagnóstico. Posteriormente a tener el diagnóstico, voy a hacer y adjuntar el registro fotográfico preoperatorio. Nosotros en la clínica rehabilitadora, por ejemplo, no adjuntamos a la historia clínica, sino que se hacen registros digitales. Los alumnos, ustedes los estudiantes, sacan fotos de toda la previa a esas piezas dentarias y después los pasos intermedios y vuelven a sacar fotos al final. Entonces también ustedes después, cuando sean profesionales en su consultorio, podrán hacer un archivo fotográfico digital bien ordenado con el número de documento del paciente, como la historia clínica si lo es digital, y eso sirve como el adjunto, que sería sin la necesidad de tener que imprimir la fotografía, por ejemplo. Posteriormente también estoy en condiciones, al tener ya un diagnóstico, de realizar una derivación. Por ejemplo, tal vez yo no hago implantes, entonces yo veo que el diagnóstico de todo el tratamiento, algo es realizar un implante o realizar ortodoncia o realizar una prótesis, y el profesional no es especialista en eso. Entonces posteriormente al diagnóstico va a realizar la derivación, se va a escribir, se va a detallar a qué especialista se le deriva para hacer tal y cual tratamiento que yo vi por el diagnóstico. Posteriormente, si yo no hice o habiendo hecho algunas derivaciones, puedo hacer también un plan de tratamiento. O sea, la primera parte del plan de tratamiento sería hacer la derivación. O sea, lo que yo digo, no, esto es para un especialista, no para mi especialidad, lo derivo. Pero sí voy a hacer un plan de tratamiento de lo que yo le voy a realizar. Entonces acá escribo cuál va a ser el plan que yo pienso para ese paciente, que yo programo, cuáles son las restauraciones, las extracciones que le voy a hacer al paciente. Voy escribiendo la pieza dentaria, qué le voy a hacer, qué material le voy a colocar en el caso de que sea una restauración. El siguiente paso de la historia clínica, voy a anotar qué tratamientos ya le fui realizando de este plan. Acuérdense que un plan es lo que yo programo. Entonces, en el tratamiento realizado voy a ir anotando con fecha y con firma. En este caso dice del docente, porque esta historia clínica es para ustedes, para los alumnos. En el consultorio será la firma del profesional. ¿Qué tratamiento voy realizando al paciente? ¿Sí? Muchas veces ese tratamiento puede variar, porque a lo mejor este plan, lo que yo planeé, pasó mucho tiempo y a lo mejor se pudo haber modificado. No importa, está bien, porque este plan de tratamiento es tentativo, porque es un plan, yo planeo, pero en el medio hay situaciones que pueden hacer variar ese tratamiento. Puede ser el tiempo, puede ser la parte económica, que el paciente no pueda pagar lo que yo planeé en ese momento, después a lo mejor no pueda pagar, por ejemplo, y tenga que modificar y realizar otra cosa alternativa. Entonces acá se anotan los tratamientos realizados efectivamente, ¿sí?
Posteriormente, al finalizar todo el tratamiento, como dijimos, el registro fotográfico postoperatorio, y también tengo otro paso con líneas de punto para escribir algunas observaciones que yo quiera hacer. Por ejemplo, una observación puede ser: se planeó, como dijimos hoy, realizar una corona en la pieza número 11, y por motivos económicos el paciente decidió posponer y se realizó una resina compuesta. Puede ser una observación a la historia clínica, como para que se entienda el que lee por qué se modificó ese tratamiento que habíamos planeado. Bien, esto entonces son los pasos que nosotros tenemos en la historia clínica de la facultad y que ustedes los van a utilizar si hasta quinto año, si siguen de esta manera ordenada. De haber alguna modificación, siempre se les va a informar porque es la historia clínica oficial que ustedes compran. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? Bien. Este formato que ustedes tienen acá en la pantalla y que yo les fui proyectando es el que a ustedes después le van a vender abrochadita las hojas para ir completando para cada uno de los pacientes que vayan a atender en las clínicas. Bueno, entonces acá también tienen esta bibliografía que también después va a estar ya en el aula y en el material de estudio para que puedan leer más detalladamente, estudiar con más detalle toda la descripción de lo que quieran ustedes ampliar y que necesiten ampliar. Bueno, muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un pequeño descansito de 5 minutos, chicos, y vamos a continuar con el siguiente, la siguiente clase, que es la parte que yo les dije hoy de odontograma e índices. Eso después ya les va a dar el doctor Encina Tutuy y la doctora María Almirón. Vamos a hacer un descansito y ya volvemos, ¿sí? Pueden quedarse conectados, nomás no hay problema. Ah, una cosa que les quería aclarar, chicos, que ya se les dijo varias veces: no se olviden de conectarse con apellido, nombre y DNI, porque desde cómputos a nosotros nos pasan la asistencia y la asistencia sale en un Excel que nos comparten con el apellido y el DNI. O sea, si ustedes por ahí se conectan con el nombre de otra persona, no vamos a saber la asistencia de quién fue. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, en 5 minutos continuamos con el otro paso de la historia.